Hola, mi nombre es Marta Elena Roa, hago parte del grupo 21 del curso ABA. En esta ocasión les voy a hablar de un tema muy importante, la ecología humana, y del cual pocos referentes teóricos existen. Y es que el estado del mundo le ha indicado a todos que estamos necesitados de curación. Y de repente nuestras mentes están hambrientas. Este es el signo de que nos estamos abriendo a una nueva conciencia, esa conciencia que si se sigue el camino emprendido va a tomar un lugar importante en la civilización del nuevo milenio. Partimos de la base de aceptar que los seres humanos nos encontramos en una fase crucial del desarrollo de la conciencia y que poseemos un potencial inimaginable para lograr el progreso intelectual, emocional y ético que queremos. Pero no basta con un ego, un yo responsable y estable, porque lo que sigue es un sentido de conciencia total que implica que la sociedad de hombres y mujeres empiece por comprender la intensidad de su hermandad y su unidad que respecta, obviamente, a la naturaleza. Hoy en día estamos pasando por una crisis ambiental de la cual no podemos hacernos los de la vista gorda. El universo y la vida tienen millones y millones de años. La aparición de la especie humana es reciente. Hablamos de alrededor de 2 millones de años. Antes de que existiera la especie humana, la Tierra tuvo muchos cambios físicos, químicos y biológicos. Sin embargo, a partir de la aparición del ser humano, los cambios de la naturaleza son más complejos y acelerados, sobre todo a partir del surgimiento de la agricultura. Desde entonces hasta hoy el ser humano no ha cesado de alterar los procesos naturales. Los cambios son cada vez más rápidos y graves hasta el punto que hoy se llega a pensar que la vida del planeta Tierra corre peligro. Y a pesar de la larga vida del planeta Tierra, este se está muriendo a través de 3 factores. La situación y la crisis es grave, es global, es decir, que afecta a todos los ecosistemas conocidos, y es irreversible, ya que el daño que se causa a la naturaleza no tiene marcha atrás. Solamente desde 1970 hasta 1995 la Tierra ha perdido el 30% de su riqueza natural. Los mayores problemas globales a corto y a largo plazo en materia ambiental y que generan crisis por lo general están alrededor del cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la escasez y la contaminación del agua, la deforestación, la erosión del suelo, las áreas protegidas amenazadas, la disminución de la biodiversidad, el manejo inadecuado de los desechos, entre muchos otros que están relacionados con todo tipo de contaminación. Esa contaminación que surge a partir del cambio climático pues es algo que no podemos evitar. El calentamiento global está afectando el clima y tiene impactos muy severos en las actividades productivas de grandes sectores de la población mundial. Según la mayoría de la comunidad científica, el ser humano es el causante de este calentamiento. La causa principal es el incremento de las emisiones de dióxido de carbono, que es más de 4 veces más importante que lo que era en 1950. Y los responsables de estas emisiones son en orden el número de vehículos que está creciendo vertiginosamente en todos los lugares del planeta, el desarrollo industrial, la combustión de energía fósil, el consumo de energía doméstica, entre otros. Hay varios y numerosos efectos de este calentamiento y podemos mencionar dentro de esto el deshielo de las zonas heladas con consecuencia a la elevación del nivel del mar y los desórdenes meteorológicos con sus consecuencias desastrosas. En cuanto a la destrucción de la capa de ozono, pues el ozono en las capas altas de la atmósfera es como una película muy fina de apenas 3 milímetros de ancho, que nos protege de la radiación ultravioleta del sol. Eso lo vemos incluso desde primaria, pero al destruir ese ozono nos quedamos sin protección. La consecuencia es el aumento de los casos de cáncer en la piel y las enfermedades oculares también. Asimismo, esos rayos ultravioletas causan daños en los ecosistemas terrestres y marítimos. Hablamos de que a principios de los años 70 se descubrió que una clase de compuestos químicos fabricados con cloro, llamados halocarburos, eran perjudiciales para la capa de ozono y aún hoy por hoy todavía son utilizados. El envenenamiento con nitrógeno y la escasez y contaminación del agua, en fin, tanta liberación incontrolada de materiales y de desechos es lo que está produciendo que exista una crisis ambiental de la cual no podemos hacernos
ciegos ante ella. Asimismo, cuando hablamos de áreas protegidas amenazadas, estamos hablando no solamente de la tala de los bosques, aunque este tiene como consecuencia la disminución de esa vida silvestre, puesto que desaparece el hábitat de especies animales. A esto hay que sumarle que la explotación excesiva y el tráfico ilegal que ponen en peligro la existencia de especies animales y vegetales hacen parte de esas áreas protegidas amenazadas. La disminución de la biodiversidad habla específicamente de la destrucción de esos bosques que ha ocasionado en sí una disminución de la diversidad biológica, que era lo que mencionábamos anteriormente. Esas actividades turísticas, las contaminaciones del mar por agroquímicos, las actividades industriales que vierten sus desechos al mar sin ningún tipo de tratamiento, son una de las tantas causas de la disminución de la biodiversidad y por la cual no se ha hecho nada hasta el momento. Por último, hablamos de manejo inadecuado de los desechos, que es lo más cercano que podemos nosotros evitar y que no se hace. Cada día se producen toneladas de desechos en el mundo. Una pequeña parte de basura se está tratando, pero la mayoría es depositada en botaderos a cielo abierto, sin ningún tratamiento, ningún control sanitario, ninguna protección de ningún tipo. Y ya se han iniciado en algunos lugares experiencias de reciclaje, de compostaje y de recolección selectiva, pero este plan, que puede ser una buena solución al problema, aún no ha sido efectuado por todos los entes. En fin, hablamos de qué es la ecología humana. ¿Por qué hablamos tanto de conciencia? ¿Por qué hablamos de un desafío de nuestros tiempos, que es el de aportar lo que nos corresponde al mundo? ¿Por qué entonces se habla de ecología humana? Se deja aparte lo que es la ecología como sistema biológico y se habla de ecología humana. Sencillo, la ecología humana es la búsqueda de la armonía del hombre consigo mismo, con los demás seres y con la naturaleza en su conjunto. Esta propuesta de estas palabras, ecología humana, encierran toda una nueva cultura que es parte de la civilización del siglo XXI, es decir, habla de la conciencia del hombre hacia el nuevo milenio. Y la ecología humana se entiende al ser humano, o entiende al ser humano como un hombre cósmico, con un puesto en la creación como ser independiente. Entonces reconoce que todo ser humano hace parte del pilar importante de esta misma, pero que sus actuaciones tienen ciertas repercusiones globales y que producen una crisis de la Tierra, producto obviamente de nuestras crisis internas, de nuestra falta de conciencia. Entonces, cuando hablamos de ecología humana, hablamos de ese sentido de respeto por la vida, hablamos de respetar la vida en todas sus manifestaciones, empezando por la vida propia, porque la ecología humana supone un nuevo modo de pensar, de sentir y de actuar, y se trata de crear un hombre nuevo en el cual la motivación, la cooperación sean parte de esa nueva conciencia. Entonces, su lógica, es decir, la lógica de la ecología humana, es integradora, tiene un sentido de identidad y no es individualista. Esto dispone de cierta manera que todos los seres de la creación tienen un potencial para amar, para expresar ese amor sin miedo al ridículo, es compasivo, a tener ese nivel de resiliencia, de levantarse y de superar esos miedos para encontrarse consigo mismo. Y es que parte también la ecología humana de que esa armonía consigo mismo se va a ver reflejada en el respeto que nosotros tengamos ante nuestro entorno en general. Esta ecología reconoce la importancia del cuerpo y del espíritu, del cuidado de la salud como un equilibrio que debe buscarse a partir de las leyes de la naturaleza. La ecología humana no tiene miedo a abrir la mente a lo espiritual, sino que parte de preguntarse por la vida, por la salud, por la mente, por el cuerpo, por lo sagrado, por el caos. Poco se ha hablado hoy en día en las cátedras sobre la ecología humana, ya que no es una moda, es que es una necesidad expresada de mil formas por el individuo que ingresa al siglo XXI con una mente abierta a la búsqueda de salidas a una cultura tecnológica vacía del alma y de sentido. Podría entonces concluir que la ecología humana es, en síntesis, el norte del hombre y la mujer del nuevo milenio.